¿Te has preguntado qué son los esquemas de metadatos y cómo se realiza su diseño? A continuación lo sabrás. Los esquemas de metadatos para la gestión de documentos son instrumentos que facilitan la interoperabilidad y ayudan a asegurar el mantenimiento de los documentos a largo plazo. Para iniciar el diseño de un esquema de metadatos, es importante tener en cuenta las siguientes actividades. Paso 1. Definición del alcance del esquema de metadatos. Paso 2. Definir la metodología a seguir. Paso 3. Determinar los elementos del esquema de metadatos. Paso 4. Establecer las relaciones entre los metadatos. Paso 5. Definir la codificación del esquema de metadatos. Paso 6. Definición de reglas. Paso 7. Esquema legible por máquina. Paso 1. Definición del alcance del esquema de metadatos. Para iniciar con el diseño de un esquema de metadatos para la gestión de documentos, se hace necesario definir el alcance que éste tendría dentro de la institución. Para ello se debe: primero, definir los tipos de información a los cuales se le incorporarán los metadatos. Segundo, definir los sistemas de gestión y las aplicaciones específicas de la gestión de documentos en donde el esquema de metadatos necesita interactuar. Tercero, asociar el esquema de metadatos a iniciativas de interoperabilidad e integración que esté realizando la institución o el sector. Cuarto, identificar los riesgos que se mitigarán con la implementación de un esquema de metadatos para la gestión de documentos. Quinto, definir la cantidad de metadatos para la gestión de documentos que permitan definir el contexto de los documentos sin presentar excesos ni defectos. Sexto, estudiar los otros esquemas de metadatos establecidos en la institución. Paso 2. Definir la metodología a seguir. Existen varias iniciativas para crear e implementar esquemas de metadatos para la gestión de documentos, entre las cuales las más importantes son: 1. Familia de normas ISO 23081. 2. La RKMS. 3. La AGRKMS. 4. El esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico. Paso 3. Determinar los elementos del esquema de metadatos. Para realizar el diseño del esquema de metadatos para la gestión de documentos, cada institución debe definir los elementos mínimos que han de usarse para dar solución a sus propias necesidades. Entre ellos encontramos: 1. Definir las entidades que se van a implementar. 2. Definir los niveles de agrupación que conforman las entidades. 3. Describir cada una de las entidades y agrupaciones. 4. Definir los vínculos entre entidades y agrupaciones. 5. Definir las acciones que deben realizarse sobre los documentos. 6. Definir las funcionalidades del documento. Y 7. Definir qué metadatos conforman los eventos. Paso 4. Establecer las relaciones entre los metadatos. Identificar los grupos de elementos que por diferentes circunstancias forman una secuencia lógica que asegura el significado de dichos elementos. Por ejemplo, documentar un evento como una transferencia requiere definir la secuencia de elementos que definan la acción, el agente, los resultados de la acción y la fecha de acción. Adicionalmente, para que un conjunto de elementos de metadatos sea un esquema, se requiere de una estructura lógica, la cual se construye conociendo el significado o el valor semántico de cada elemento. Paso 5. Definir la codificación del esquema de metadatos. En los esquemas de metadatos, la codificación juega un papel importante debido a que permite la interoperabilidad entre diversos esquemas y aplicaciones informáticas, garantiza la calidad y la consistencia de los metadatos. Para establecer la codificación de los metadatos se hace necesario: 1. Identificar listas predefinidas, clasificaciones y demás esquemas que puedan tener la institución. 2. Identificar vocabularios controlados o taxonomías que puedan integrarse en el esquema de metadatos. 3. Identificar cuáles elementos de metadatos requieren esquemas de codificación. 4. Establecer protocolos y reglas sintácticas de codificación.
Paso 6. Definición de reglas. Se deberán definir reglas claras para la conformación de los elementos del esquema de metadatos. Estas reglas, en muchos casos, se deben documentar de forma exhaustiva. Algunas reglas comunes son: 1. La forma de expresar los elementos del esquema de metadatos debe ser definida y documentada cuando sea necesario. 2. La asignación de elementos automáticos debería definirse y documentarse. 3. La definición de elementos obligatorios y opcionales para esquema de metadatos debe documentarse. 4. Algunos elementos se pueden repetir cuantas veces se requiera, mientras que otros elementos solo podrán presentarse una sola y única vez. Se deben definir las reglas de cuáles elementos deben ser reincidentes. 5. Se debería definir y documentar en qué casos los elementos son heredados. 6. Se debería documentar en qué casos unos elementos dependen de otros y a su vez indicar qué valor deben contener para que el elemento dependiente se pueda usar. Paso 7. Esquema legible por máquina. La utilización de un lenguaje que permita la legibilidad por máquina requiere de la calidad necesaria para crear, mantener la precisión y la lógica apropiada del esquema de metadatos. Uno de los lenguajes más representativos de metadatos legibles por máquina es el lenguaje XML. La utilización de lenguajes legibles por máquina debería permitir al esquema de metadatos. Finalmente, y a partir de lo aprendido, analiza la siguiente pregunta: ¿cómo funciona el diseño de un esquema de metadatos? Definición, alcance, metodología, elementos, relaciones, codificaciones y reglas.